Ok, vamos a ver un video, precisamente hace rato que leíamos el Proverbio 31, ¿verdad? El elogio de la mujer virtuosa y veíamos todas esas cualidades y que iniciaba, ¿verdad? Con ese consejo de su madre, del rey Salomón diciéndole las palabras del rey Lemuel, ¿verdad? Y esa profecía que le enseñó su madre, que al llegar al 10 le dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿No? Vamos a ver quién hallará mujer virtuosa. ¿Será posible en esta época, verdad? Suena, esto fue escrito hace casi 2000 años, ¿verdad? Y la inteligencia artificial, dice Elba, bueno, no, esa podría, pues es sorprendente, ¿verdad? La inteligencia artificial, pero dudo que pueda llegar a tener las capacidades espirituales que requiere una mujer verdaderamente virtuosa. Y este video que quiero que veamos hoy, me voy a ir para allá para ayudar a Luz a ponerlo. Precisamente me hizo recordar a lo que es una mujer virtuosa. Y es precisamente, no sé si han oído hablar de Jonathan Edwards. ¿Nos ayudas con la cámara, nena? Porque si no van a decir que ya me fui. Ya se fue el pastor. Aquí seguimos. Sí, Jonathan Edwards, en el siglo XVIII precisamente, fue un erudito, un gran hijo, un hombre que dedicaba 13 horas diarias al estudio de la palabra. Él fue director de una de las universidades más importantes de Estados Unidos y la descendencia de su familia hicieron un trazo por ahí de 700 personas que fueron descendientes de él. Hablamos de que más de 300 tuvieron puestos importantes, fueron teólogos, predicadores, llegaron a ser vicepresidente, uno llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos, congresistas. Una maravilla que Dios hizo a través de una de las mentes más brillantes que ha tenido Estados Unidos y que fue precisamente de los que fueron testigos del gran despertar, de ese gran avivamiento que hubo en el siglo XVIII en Estados Unidos. Y él lo explica de una manera muy, eh, con un gran denuedo, de una manera verdaderamente con un virtuosismo que él tenía por la inteligencia que Dios lo dotó. Él a los 7 años aprendió latín, a los 13 ya estaba en la universidad, imagínense. O sea, era una mente verdaderamente brillante. Pero pude ver en esa lectura que estoy haciendo, seguramente algunos de ustedes, y si no, les recomiendo mucho que lo hagan, que lean sus sermones, y uno de ellos que se llama Pecadores en manos de un Dios airado, que precisamente generó un cambio y una reforma en ese entonces, ¿verdad? En Estados Unidos, porque las iglesias sabemos, ¿verdad? Y no estamos exentos de eso, se van haciendo cómodas, se van haciendo al mundo, ¿verdad? Ya todo es normal, ¿verdad? Lo que hay alrededor, no pasa nada. Y él generó precisamente, fue parte de ese gran despertar con esa predicación que incluso después, bueno, los pentecostales la utilizaron mal, porque la gente lloraba y se desmayaba, pero de escuchar la forma en la que predicó, cómo estábamos delante de Dios. No era porque pues, le sacara el saco y el trapo y todas esas cosas, ¿no? Él, precisamente después, él va a hacer una crítica sobre todos los abusos que vinieron después, ¿no? Entonces, pero este hombre no hubiera hecho todo esto, no hubiera logrado esto sin la ayuda de su esposa, a quien le escribe él su biografía y hay otras biografías de otros hombres que la conocieron que era una mujer verdaderamente virtuosa. Imagínense cómo llevar una casa con 11 hijos que tuvo,
con un varón que estaba dedicado 100% desde joven, desde niño, al Señor. Él tuvo una conversión maravillosa donde él estaba convencido que él tenía que vivir para Dios y por eso generó toda esa literatura, toda esa, incluso la psicología bíblica que le llaman en las universidades. Él fue el precursor, fue algo maravilloso. Pero sin una mujer así, ¿cómo hubiera podido llevar su casa? 11 hijos, 13 horas. Nosotros luego, pues ni una hora, ¿verdad? Al estudiar la palabra. Imagínense un hombre 13 horas metido escribiendo sermones, escribiendo estudios, preparando clases, ¿no? Necesitaba una mujer verdaderamente virtuosa. Y ahorita se van a dar cuenta incluso de otros aspectos del carácter de él que no eran nada fáciles, ¿eh? Esta mujer verdaderamente, y él reconoce que quién era esa mujer que Dios le dio, y varios hombres que escribieron. Y quiero precisamente buscando una biografía de ella, porque me llamó mucho la atención lo que empecé a ver en la introducción que hace un pastor sobre el libro que estoy leyendo de Jonathan Edwards, habla de ella. Y me di a la tarea, dije, bueno, debe de estar por ahí esa biografía. Y sí, hay varias. Y hay una resumida en 10 minutos que les quiero compartir de un ministerio que se llama, no sé si es en inglés, si sea Byte o Vite, se escribe Vite con B de bueno, ¿verdad? B labial. Que les recomiendo, si quieren andar todavía en YouTube encontrando cosas, yo les recomendaría mucho que escuchen pues todos los trabajos que hace este ministerio de Vite, porque sí son verdaderamente jóvenes que hacen investigación seria e histórica, ¿no? No cosas novedosas y cosas que ya saben que encontramos por ahí, ¿verdad? Ellos sí, de todos los trabajos que yo he podido ver de ellos, eh, son serios, ¿no? Y verdaderamente apegados a la palabra de Dios. Entonces, quiero ponerles para que veamos quién era precisamente Sara. Sara Not Edwards. Imagínense todo lo que puede hacerse para el Señor, ¿verdad? Esas vidas que fueron dedicadas a Él y que lograron todas estas posiciones, ¿verdad? Imagínense 100 misioneros que tuvo esta familia, predicadores hasta vicepresidentes, ¿verdad? Alcaldes, no, bueno, esto fue realmente como lo menciona ahí esta persona que hace este estudio, ¿verdad? Y la esposa de Noel Piper, realmente fue gracias a lo que ellos, no existen, como dice, superhombres ni supermujeres, sino personas que están realmente dedicadas, ¿verdad? Y que han entendido cuál es la obra que Dios nos ha puesto a hacer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará, verdad? Y esto únicamente se puede lograr cuando verdaderamente nos sometemos primeramente al amor de Dios y nos sometemos unos a otros, ¿verdad? Imagínense esta mujer que menciona ahí, que era un hombre malhumorado, Jonathan Edwards. Fíjense, hoy en día les puedo asegurar que cualquier mujer diría, ay no, con ese mal humor, no, ¿yo qué? Y no lo trataría. Esta mujer sabía perfectamente quién era ese hombre que Dios le había dado y que era un hombre que venía a cambiar verdaderamente la sociedad de Estados Unidos. Imagínense que no se hubiera sometido, que por la primera mala cara, ¿verdad? De ver lo que se despertó, pues no me imagino un hombre que estaba 13 horas metido y además las otras horas de oración, seguramente había días que se levantaba, ¿no? A lo mejor con dolor de cabeza, con una carga, y pues lógicamente andaba malhumorado, ¿verdad? Y que ella hubiera dicho, ah, no, yo no, como sucede hoy en día.
Por cualquier, en verdad, por cualquier cosita las mujeres creen que ya no se tienen por qué someter a sus maridos, ¿no? Ah, es que él no me ve bonito, es que él no me habla bonito, es que yo no veo eso en una mujer virtuosa. Someterse a su marido, y ahorita lo vamos a ver, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, es una orden. Y eso de que Edwards era malhumorado no quiere decir, hoy platicaba con mi esposa en la mañana, porque esto apenas en la mañana en mi lectura fue que lo leí y dije, ay, mira, esto tiene mucho que ver, Señor, con lo que vamos a predicar, ¿verdad? Y le decía, imagínate malhumorado que se parara y le hablara, y dice ella, el ser malhumorado no quiere decir que la tratara mal, eso es cierto, ¿no? Podía estar de mal humor él, pero no quiere decir que la maltratara, ¿ok? Era un hombre de Dios, era un varón de Dios, que seguramente sí traía muchas cargas con el ministerio y todo lo que hacía, ¿verdad? 11 hijos nada más, verdaderamente no era fácil, ¿verdad? Y yo les preguntaría, ¿vieron? ¿Quién de ustedes aquí hoy en la actualidad tiene que agarrar y deshielar, ¿verdad? Tomar a lo mejor la nieve, trozos de hielo para obtener agua. Y a veces decimos, hijo, qué difícil es mi vida, ¿verdad? Ay, tener que cuidar a mis hijos. ¿Quién cuida a 11 hijos? ¿Quién les tiene, quién teje la ropa aquí? ¿Quién le teje ropa a sus hijos? No, ¿verdad? Ella tenía que tejer ropa para 11 hijos y un esposo. Imagínense, ¿quién tiene que ir a trasquilar las ovejas para entonces sacar la lana y después? Es increíble, ¿no? Y algunas veces nuestra vida se nos hace tan pesada, ¿no? Y el marido tan, ay, tan malhumorado, ¿verdad? Que cómo me voy a someter con él. O la esposa, ¿no? También nosotros, porque recuerden que lo que estamos viendo, y lo dice Pablo, someteos unos a otros en el temor de Dios. No nada más la esposa, ¿verdad? No nada más el marido, no nada más los hijos, que lo vamos a ver, yo creo que el siguiente domingo, en la siguiente prédica, vamos a ver cómo es someternos también los hijos a los padres, ¿verdad? Y cómo los padres tratar a los hijos, e incluso nuestros trabajos. Lo vamos a ver en la siguiente. Pero hoy nos vamos a enfocar precisamente en el someteos, cómo se debe de someter, ¿sí? Unos a otros, que fue precisamente donde nos quedamos la vez pasada. Dimos algunos aspectos, ¿verdad?, que teníamos que hacer para someternos entre nosotros. Pero ahora Pablo va a ser más específico, ¿sí? Yendo ya a hablarnos precisamente de cosas que nos llevan a nosotros a vivir sabiamente, sometiéndonos unos a otros. Vamos a ver cómo nos lo muestra precisamente esta llenura del Espíritu, este aspecto de la llenura del Espíritu. Pablo ahora en el del 21 al 33, ¿sí? Vamos a iniciar y precisamente, fíjense, vean su Biblia, Cipriano, ¿verdad? Cipriano de Valera y Casiodoro Reina pusieron un título ahí también, que se llama así específicamente, Someteos los unos a los otros, ¿verdad? Ponen ese título. Y dice, vamos a leerlo juntos, por favor, al unísono, ponemos el sonido para que se escuche nuestra congregación leyendo fuertemente, que se escuche. Vamos todos juntos. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí nos vamos a detener. Vamos a quedarnos ahorita
del 21 al 24. Vamos a ver primeramente los deberes, ¿sí?, que tiene la esposa hacia su marido, ¿sí?, que es donde, como está empezando Pablo. No es que yo lo haya querido poner antes, ¿verdad? No hacemos acepción de personas. No es que el pastor nos quiere a las mujeres echar. No, no. Voy en orden. Nuestra predicación, acuérdense que es secuencial, ¿verdad? No la acomodo yo para, ay, es que el pastor quiere hablar de eso. No, nos toca. No, no, mucho menos eso, ¿no? Nos toca hablar de esto. Así lo dice Pablo, ¿verdad? Muy bien. Él quiere empezar primero hablándole a las mujeres. Bueno, así se lo mostró Dios, ¿ok? Y dice, entonces, primero, ¿verdad? Que nos sometamos unos a otros, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Ese aspecto que es una forma de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ahora Pablo quiere ir más prácticamente y ahondar en esto, metiéndose, ahora sí, como decimos, hasta la cocina, ¿verdad? Hasta lo más íntimo que tenemos los hombres y las mujeres, que es nuestro hogar, ¿sí? Pablo va y se mete directamente a nuestra vida diaria en el hogar. ¿Por qué lo hace en el hogar? ¿Por qué en la casa? Pues porque ahí es precisamente, lo veíamos ahorita, ¿verdad? En el seno familiar es donde se deben enseñar las virtudes, ¿sí? Al principio del video ponen palabras de Jonathan Edwards, ¿verdad? Donde dicen precisamente, él hace esa mención de que es ahí en el hogar, ¿no?, en donde debemos verdaderamente trabajar, en donde verdaderamente se logra un cambio. Es en las familias. Por eso yo veo que Pablo aquí se mete hasta el hogar, porque ahí es donde nacen las virtudes. Esa familia que vimos, ¿verdad? Esa familia Edwards que hizo tanto por Estados Unidos, por su nación, nació en el seno de un hogar. Todas esas virtudes que ellos utilizaron se dieron en sus casas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nacen esas virtudes que debemos practicar. Y estos versículos que vemos, pues nos están mostrando cómo deben de ser, ¿verdad? Nuestras relaciones. Cómo aplicar esas virtudes en nuestras relaciones entre nosotros, en las relaciones familiares, ¿no? Y la institución familiar, precisamente por eso Pablo se mete también, sigo ahondando en esto, es porque es la más atacada por el orden mundano. No crean que eso apenas está sucediendo. Él empezó a hacer estudios sobre la familia, empezó a hablar sobre cómo debía de vivir también el hombre y también Pablo, porque sabía perfectamente el ataque tan grande que había al seno familiar, ¿sí? Atacando a la familia, sabemos que se desvirtúa todo. ¿Y qué pasa con la sociedad? Se vuelve una sociedad disoluta, ¿verdad? En la familia es donde están estas virtudes. Y esto sucede desde la antigüedad. ¿Qué creen? El querer darle una autoridad a la mujer por encima del varón pasó desde entonces, desde lo que vemos que está hablando Pablo y mucho antes, ¿sí? Esto no es nuevo, amados. Viene de miles de años atrás. Y lo vemos aquí con una cultura griega a quien le está hablando, ¿verdad? A los de Éfeso, que profesaba ¿qué? Pues culto a mujeres, ¿verdad? Y donde incluso las mujeres participaban como sacerdotisas, ¿no? De Artemisa en el templo de Diana, ¿ok? O sea, esto ya viene desde antes, las mujeres empezando a querer tomar la autoridad de los varones, ¿sí? Incluso no nada más los griegos, los mismos, el mismo pueblo de Dios cayó en la idolatría. ¿Recuerdan cuando estuvieron con los babilonios y asirios? Que las mujeres precisamente hicieron tortas, ¿verdad? Dice que hacían tortas para una diosa pagana que le llamaban la reina del cielo, ¿no? A la reina del cielo le rendían tributo a Astarot, le llamaba Astarot, ¿sí? Que
precisamente Dios los reprende por medio del profeta Jeremías, ¿no? Y les dice, los pone ahí y les dice a los varones, ustedes sabían que sus mujeres estaban haciendo ofrendas a Astarot, ¿verdad? Entonces, eso de la reina del cielo no es nuevo, ¿eh? Hoy lo escuchamos, ¿verdad? Por ahí en la religión tradicional, malamente llamado reina del cielo. No hay una reina del cielo, esa era Astarot. Y hoy, pues le ponen otro nombre, ¿verdad? Y ahí está, la gente siguen adorando a una reina del cielo. O sea, esto es una tradición no nueva, ¿eh? No es de esta época, es una tradición pagana de mucho, mucho tiempo atrás, ¿verdad? Entonces, es exactamente igual. Antes se levantaban sacerdotisas, ¿no? Se adoraba a la Reina del Cielo. Hoy también sabemos que cada vez con más fuerza, no solo en la parte religiosa, ¿verdad? Que se están levantando pastoras y todo esto, como siempre. Esto ha sido siempre, ¿no? Hay una pugna. Pero también en lo social y lo cultural, sabemos que con la corriente mal entendida del feminismo, se está buscando atacar a la identidad del hombre más que buscar la igualdad de la mujer, que es lo que se dice, ¿no? No, el feminismo es buscar igualdad. No es verdad. En el fondo, lo que quiere es debilitar la autoridad de cada varón, ¿sí? No tiene que ver con la igualdad, tiene que ver con que el varón pierda su autoridad, bajarlo, ¿sí? Ponerlo más abajo. Lo he dicho muchas veces, el feminismo, si lo ven, no se trata de ponernos en situaciones iguales, se trata de subir a la mujer en un banco, ¿sí? Ponerle más, en lugar de hacer que haya igualdad, es ponerla más arriba, ¿sí? Para que se iguale. Y eso es un error. Eso es un error grave. Lo que se busca es atacar la autoridad masculina. ¿Y qué creen? Con el firme objetivo, sabemos bien quién está detrás, ¿verdad? El enemigo, de deteriorar la muy importante institución familiar. Si quieres acabar con algo, con alguien que tienes que hacer, pégale a la cabeza. Los grandes guerreros lo sabían, ¿no? Pégale a la cabeza. La cabeza es donde, una vez que llegan y le pueden dar a la cabeza va a caer. La cabeza es la que dirige. Le das a la cabeza, ¡pum!, cae todo el cuerpo. Y eso es lo que buscan, ¿se dan cuenta? Pegarle a la cabeza de la familia, que es el varón, ¿no? Es el varón. Una vez que le pegan a esa cabeza, ¿sí? Y si la primera que lo menosprecia es la mujer, si es la misma mujer la que va contra la cabeza, contra la autoridad del varón, ¿qué creen? Cae el varón, cae ella y después caen los hijos. Y se acabó. Todo. Y al ratito son los hijos, ¿eh? Y no lo duden. Ya después viene, ay, ¿por qué mis hijos se perdieron? ¿Por qué mis hijos mal? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Te sometiste? No, es que era un esto, era un borracho, era un el otro. Bueno, pues ahí está la consecuencia, ¿no? Debiste haber orado por esa cabeza. Debiste haber mantenido su autoridad, haber levantado la guardia. Ahorita lo vamos a ver, fíjense. Hay un libro muy famoso que no sé si, no me he podido dar a la tarea, más bien no lo encontré, busqué rápido, pero no sé si está en español, pero es de 1950, por ahí así. No, 60 por ahí. Se llama The Recovery of Family Life, que sería como el recobrar la vida familiar, ¿no? Inician con un inquietante capítulo que titulan, fíjense, el primer capítulo para explicar el deterioro de la familia se llama así precisamente, el deterioro de la familia. Y escriben lo siguiente, ponen este matrimonio, escriben, de todos los factores desintegrantes, el principal es la pérdida del sentido, del significado de lo que debe ser la familia.
Nuestro fracaso básico no consiste en dejar de vivir conforme a una forma aceptada, sino más bien en dejar de mantener la norma con claridad. ¿Cuál es la norma que no se ha mantenido? Pues precisamente la norma que Dios dejó al hombre para vivir, ¿no? Que es su bendita palabra. Esa es la norma que debía haberse mantenido en las familias, pero es la que se desechó, ¿verdad? Y empezaron las ideas nuevas, lo novedoso, como siempre les he dicho, cuidado, cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que ven en las redes. Así, hoy está en las redes, antes pues estaba en los estudios. Como se los he dicho, las universidades estaban hechas para estudiar verdaderamente teología, ¿sí? Para estudiar las cosas del Señor. ¿Hoy qué? Hoy teología es una materia, ¿eh? Y que nadie quiere estudiar. Es la que menos. Hoy está lleno las universidades de todo lo demás menos de Dios. Y lo mismo ha pasado en la educación de nuestros hijos. Los hemos educado con todas las ideas y todas las teorías de los pediatras, de los psicólogos, ¿no? Y menos con lo que dice Dios. No, al niño no lo disciplines porque lo vas a traumar. ¿Quién dijo eso? Los psicólogos, ¿no? Los pediatras. Y velos. ¿Ve qué han hecho de la sociedad? Cada vez está peor. ¿Sí? Recuerden lo que aquí sucedió, el niño que arrancó el tabique y le quería pegar a Elba, a Alba, no, a Elba no, a Alba, ¿verdad? El chamaco aquí, porque le dijo, oye niño, ¿por qué rompiste ahí la jardinera? Y se puso a dibujar aquí una autopista. Dijo, no, y cuando le dijo ella que no, sacó la piedra y de ahí estaba amenazando a todos y dice, ¿dónde está la mamá de este niño, no? Y llegó la mamá y no, hombre, peor. ¿Sí? A mi niño no le pega nada, digo, ni le pega. A mi niño nadie le llama la atención y uff, hasta la policía tuvo que venir y nadie podía controlar al chamaquito de 7, 8 años. ¿Qué es eso? Ni la autoridad. Y le dice, pues sáquelos. No, es que yo no puedo, decía el policía. Por favor, a los niños hoy se les ha puesto de una manera, ¿sí? En la cual están creando los delincuentes del futuro. Ese niño, ¿qué va a ser en el futuro? Un delincuente, no hay más. Sabe que en cuanto haga algo malo, en cuanto hasta con la autoridad, sus papás lo van a defender, porque eso decía la mamá. No saben quién es mi esposo. Van a ver, ¿no? No, hombre, imagínense lo que aprendió ese niño en su mente. Yo puedo hacer lo que quiera, ¿verdad? Puedo faltarle al respeto a una señora, al rato puede a su novia, cómo la va a tratar, a su esposa, ¿verdad? A la autoridad, a mí no me hacen nada. Eso, créanme, suena así extrapolado, pero eso sucede en cada casa hoy. En cada casa que decide no disciplinar a sus hijos. Lo vimos, ¿no? Con esta mujer. Dijo que aplicaba la disciplina sin lastimar y siempre hablaba y tenía las palabras para corregir sin vehemencia, ¿no? Sin vehemencia, es decir, sin caer en el ardor, en la emoción y gritar y enojar, ¿no? Que es muy común. No, siempre tenía ella precisamente las palabras exactas para poner paz. 11 hijos y tener a todos en paz, mantener el orden en su casa, trabajar, hacer todo lo que tenía que hacer y sus hijos haciendo las cosas y atendiendo al marido. Imagínense. ¿Se puede? Claro, solamente ser obediente a Dios. Desafortunadamente eso es lo que hoy no nos gusta. Y pasó desde el Edén, ¿verdad? Satanás le dijo a la mujer, no es cierto lo que dice Dios, no van a morir. Y hoy, créanme, eso está en la naturaleza, tanto de hombres como mujeres. Pero ahorita que estamos hablando de las mujeres someterse, ¿verdad? A la autoridad, igual.
¿Por qué? Porque las mujeres son precisamente las que más están encargadas de los niños y las que deben de ejercer la disciplina. Pero la mayoría no quieren. La mayoría, como Eva le ha creído a la serpiente. No, no es cierto. Eso de disciplinarlos, nada. No, no. Yo hablo con ellos. No, vamos a charlar. El niño no necesita charlar, necesita disciplina. Por eso después, ya no, pastor, hable con él porque ya no puedo hablar. Pues no, pues de charlas ya está, mira, así los niños tienen un colmillo, ¿verdad? Ya le empezó a crecer, ¿no? Entonces, amados hermanos, verdaderamente tenemos que aplicar lo que dice la palabra. ¿Por qué? Porque la familia es esa institución a la cual el enemigo atacando, está atacando. Y la mujer, ¿qué creen? Es la primera línea de defensa para proteger a la cabeza, ¿sí? Para llevar la palabra a sus hijos, para instruirlos, para educarlos en la palabra de Dios, para que esa norma que se ha perdido se vuelva a restablecer, que se enseñe a los hijos con la palabra. Esa norma comienza precisamente, y lo vemos aquí, Pablo hablando con el principio de sumisión mutua, ¿sí? Basado en la reverencia que le debemos a Cristo. ¿Por qué debemos obedecer? ¿Por qué debemos someternos unos a otros? Por temor de Dios, por la reverencia que le debemos a Cristo. El principio de sumisión mutua está basado en verdaderamente entender lo que Él ha hecho por nosotros y que nos sometemos a Él por amor, por temor. Someteos unos a otros, lo dice el 21, ¿no? En el temor de Dios. Ahí está. Este sometimiento debe de ser de manera amorosa. Sí. Son, como lo decíamos la vez pasada, deberes recíprocos que tenemos los diversos miembros del hogar. Y todos nos debemos de someter porque todos le debemos obediencia al Señor. Todos. Inicia con el deber de la esposa con el esposo, ¿verdad? Versículos 22 a 24, porque como les decía, la primera línea de defensa es la mujer, ¿sí? Esa es la primera línea de defensa del hogar. Es la primera que debe de ayudar a proteger la cabeza, ¿sí? La que puede ejercer de mejor manera esa defensa es ella. ¿Qué le pasa a un boxeador que no aprende a mantener su guardia en alto? ¿Alguien ha tomado clases de boxeo? Lo primerito es esto, ¿eh? Yo he visto que a algunos incluso les vendan la cabeza y la mano aquí, se las vendan para que aquí la traigan. El que no aprende, el que siempre está bajando la guardia, siempre, a ver, ven acá, y le vendan y lo ponen a caminar y a boxear, así, dale vueltas a todo el ring con la mano aquí vendada, hasta que se te grabe que la defensa, la guardia va arriba, porque si no, pues mejor que se dedique a otra cosa, ¿sí? Porque está destinado a perder siempre por nocaut, ¿no? A que entren los golpes fácilmente a la cabeza y una vez que entra a la cabeza, un golpe en la barbilla, ¿no? Apaga las luces. Se acabó, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿sí? Pablo insiste tanto en este deber de la esposa, en la sumisión a su esposo, precisamente, ¿verdad? Y diciendo, como dice el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, para que ellas se sometan y verdaderamente sean esa línea de defensa, ¿sí? Para que ande la guardia en alto a todo lo que viene del mundo. Uh-huh.
para que no en cualquier momento caiga la cabeza, para que no caiga el hombre. Si una mujer quiere verdaderamente minimizar a un hombre, no se someta a él, menosprécielo. Y con eso va a acabar con su familia. ¿Quieres acabar con tu familia? No te sometas a tu marido. Es lo único que debe de hacer. Y deja que entren todos los golpes, pa, 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 y no tarda en caer. Pero, ojo, no cae nada más él. Todo el cuerpo es un cuerpo, es una familia. Si se apagan las luces de la cabeza, se apagan todos. Se va para abajo, ¿eh? Y se acabó la institución familiar. Entonces, verdaderamente, créanme, obedecer esto es algo que va a ayudar a nuestra familia, es por nuestro beneficio, a la sociedad. Sabemos que en el contexto actual, pues muchos objetan este mandato de Dios, ¿verdad? Sí. Lo consideran inapropiado a nuestra sociedad actual. ¿Cómo va a ser posible? No, 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 eso es machismo, ¿no? Así no, así está manejado hoy. Tú pregúntale a cualquier persona, a cualquier. No, 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 eso de que las mujeres se sometan al marido no es cierto. Incluso les he platicado, ¿verdad? Que una vez fuimos a la boda de una amiga de mi esposa, su papá es pastor, dirige las palabras y le dice precisamente esto, ¿verdad? Que se someta a su esposo. Y no sé qué pasó. Bueno, había chicas que no eran creyentes, ¿verdad? Eran incrédulas muchas de las damas, ¿verdad? Y de veras parece como que se estaban contorsionando. En cuanto oyeron eso, no, o sea, se ofendieron todas. ¿Cómo se atreve a decirle eso a su hija? O sea, ¿cómo? Eso lo dice el Señor. ¿Ah? Y es el consejo más sabio. Imagínate, ¿qué padre no quiere lo mejor para su hija? Por supuesto, él sabía que eso era lo mejor para su matrimonio. Como pastor, dijo, hija, sométete a tu esposo. Pero para los demás era, ¿qué? ¿Cómo se atreve? No, casi, casi la estaba ahí ofendiendo el papá. ¿Ah? Y eso es lo que ha hecho la sociedad. Empezando incluso la sociedad por los mismos papás, ¿no? He escuchado papás que dicen, mi hija va a estudiar tal carrera en la universidad para que no dependa de ningún pelado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Refiriéndose a quién, al marido. Entonces, desde ahí están predisponiendo a sus hijas a que no se sujeten al marido. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? El objetivo del estudio es superación personal, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no tenga ninguna sujeción. Lo que tiene que ser algo para realmente, ¿verdad? Tener conocimiento para poder, a lo mejor sí, vemos que la mujer virtuosa también ayuda, ¿no? A su esposo, ¿no? Para que tenga ese conocimiento se convierte más bien en no sujeción y para eso estudian, para no estar sujetas a un hombre. Fíjense en cómo se ha cambiado y se ha distorsionado todo, ¿verdad? ¿Se han preguntado por qué nos quejamos en la actualidad de que los matrimonios no duran? Ahí está. O que si duran es como si fuera una carrera campo traviesa, ¿verdad? Llena de obstáculos, o sea, están aguantando. Oye, ya llevan cuántos, sí, pero una resistencia así que dicen, ya, por favor, ¿cuándo se va a acabar? ¿No? Pues no se trata de eso, no se trata de estar manteniendo con tus propias fuerzas el matrimonio, aguantándose mutuamente, ¿no? Es diferente sometiéndose uno a otro que aguantarse, ¿no? Ay, yo lo aguanto, ahí lo paso. No, porque eso nada más los lleva a ser infelices. El matrimonio no es sinónimo de infelicidad. El matrimonio es verdaderamente, ¿sí? Esa institución que Dios creó para que fuéramos felices. Lo mejor que te puede pasar es someterte a tu esposo y el marido someterse a su esposa, someterse mutuamente en el temor de Dios. Y ahí vas a gozar y ahí no tienes que estar
con resistencia, aguantando. Ahí lo vas a gozar verdaderamente. Vas a gozarte verdaderamente en lo que, como Dios nos creó al hombre y a la mujer. ¿Recuerdan cuál es el fin principal del hombre? Siempre se lo repito. ¿Cuál es, hijos? Así es. El fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozarse de Él para siempre. Para eso creó al hombre, para eso creó a la mujer, para que se gozaran con Dios. Ahí está el gozo, en darle la gloria a Él. Es el verdadero gozo. Ahí está una mujer que vimos, ¿no? La esposa de Jonathan Edwards, Sarah Edwards. Se gozó a pesar de que su vida era difícil, durísima. Pierde hijos, ¿verdad? Vimos que murieron su yerno, su esposa y los nietos, ¿no? Y bueno, todo lo que tuvo que pasar y después perder a su esposo. Pero les aseguro que había un gozo porque ella siempre estuvo consciente, no de si era un malhumorado, no, de que era el varón de Dios. Dice que tenía muchos pretendientes, ¿verdad? En la juventud y que se decide por él, porque verdaderamente era un varón de Dios, ¿sí? Era un varón de Dios. Entonces, ahí es donde está la felicidad. De entrada, hoy ya se les insertó ese chip a nuestras pequeñas, ¿verdad? En el mundo, el de no someterse a un marido, ¿sí? Y a todos, ¿eh? Créanme, también a los varones. Eso de someterme, de sujetarme, no es para mí, ¿verdad? Pero eso ha sido la caída verdaderamente de la sociedad. Los criminalistas, ¿qué creen? Han concluido en que la principal causa de violencia familiar y los feminicidios tienen que ver con la virilización de la mujer. Esa es la causa por la cual hay feminicidios, violencia. Los hogares truenan por la virilización de la mujer. Es decir, que la mujer quiere tomar el papel que le corresponde al hombre, tomarse ella la autoridad, ¿sí? Ponerse a la par de él, lo cual no es bíblico y por eso vemos todo lo que sucede en la sociedad, ¿sí? Se casan y la mujer cree que no tiene por qué atender a los niños, ¿no? No, yo, ¿por qué? Pues él también. Y pues ni uno ni otro cede y pues ahí andan los niños, ¿no? A ver quién los atiende. ¿Cuándo es el papel primeramente de la mujer? Por supuesto, en la casa es el papel de la mujer, ¿sí? Primeramente. Él también los debe de cuidar, ¿no? Yo también quiero realizarme en la vida, ¿no? ¿No han escuchado eso? No, es que yo me quiero también realizar porque él sí puede irse a trabajar y yo no. Yo me quiero realizar, ¿sí? Es más, yo también quiero salir con amigos, con amigas y andar, ¿no? Como si los hijos y su casa no fueran la mayor realización. Fíjense cómo ha cambiado todo. La mayor realización verdaderamente para una mujer es haber cuidado bien de su casa, de su familia, ¿no? No lo leíamos todo lo que hace la mujer virtuosa, ¿verdad? Y al final dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. En la puerta sus hechos. Lo que haya logrado, el ver a sus hijos realmente, ¿verdad? Que siguen al Señor, que su casa se mantuvo, eso va a ser lo que va a ser alabado en los hechos. No, sí, logró los títulos y logró ser o director o lo que sea. ¿Y tu casa? No, pues se los encargué a la muchacha, ¿no? Se los encargué a alguien más, le delegué mi responsabilidad.
La responsabilidad es de la mujer, verdaderamente, de cuidar a sus hijos. Es la primera línea de defensa, ¿sí? No que desde que salen ya de la universidad, por ejemplo, ven como un obstáculo los hijos, ¿no? El matrimonio es un obstáculo para su realización personal. Ese es un egoísmo que, por supuesto, nunca le permitirá a la mujer gozar de esa hermosa labor que Dios le dio de ser madres y de ser la ayuda idónea de su esposo, para que juntos precisamente le puedan dar la gloria a Dios como matrimonio y como familia. Traer ya esa idea de que es un obstáculo va a hacer que siempre se casen y estén siempre con la infelicidad, ¿sí? Y que no se puedan gozar verdaderamente de esa maravillosa labor y de ese don que les dio de ser mamás y cuidar a sus hijos. Siempre van a estar con el chip de, ay, ¿y si hubiera? ¿No? ¿Y si hubiera seguido? ¿Y si hubiera seguido en mi carrera? Hoy estaríamos mejor. No, créeme, no estarías mejor. Estarías mejor precisamente siempre obedeciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios manda, ¿verdad? Estar cuidando de tus hijos, ser verdaderamente esa mujer virtuosa. Por eso la indicación del Señor es clara, ¿verdad? Y lo dice, ¿no? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ujú. Como están sujetas al Señor, no quiere decir que sea la misma sujeción, ¿ok? ¿Sí? No, me tienes que ver como ves a Dios. No, no, no. O sea, un- la analogía de Pablo es que estén sujetas como se sujetan también al Señor, es decir, de manera voluntaria, ¿sí? Por amor. ¿Cómo nos sujetamos al Señor nosotros? Por amor, ¿no? Sí. Primero está la sujeción a Dios muy por arriba de la sujeción a los maridos, ¿no? Primeramente es sujetos a Dios y después al marido. Cuando Pablo menciona precisamente cómo al Señor, está ejemplificando precisamente cómo los creyentes nos sujetamos a la cabeza que es Cristo, todos como iglesia, de la misma manera, ¿sí? Al ser la cabeza Cristo, la mujer se sujeta como esa misma analogía, ¿verdad? Porque hay una cabeza que es Cristo, entonces la mujer se sujeta al marido. En la institución familiar, ¿sí? También hay una cabeza, es una unidad, ¿no? Así como la iglesia es el cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo, en la familia la cabeza es el varón, ¿no? La cabeza es el varón. Siempre debe haber una cabeza, ¿no? Y eso es algo verdaderamente muy conveniente para el orden familiar, ¿sí? Por eso Pablo también, fíjense cómo lo dice en Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí está. Como conviene. Es para su bien, ¿sí? Eso conviene. Como conviene en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es algo que hará que el orden se pueda mantener. Nunca podría funcionar correctamente nada, ningún organismo puede funcionar si hay dos cabezas, ¿verdad? Ninguna institución con dos cabezas puede funcionar. Como dice el dicho popular, cada cabeza es un mundo. Y eso es verdad. Y si dos cabezas quieren gobernar, se genera una disparidad y se genera un caos, ¿no? Una opina que hay que ir a la izquierda y la otra opina que hay que ir a la derecha. Y entonces, pues de ahí no nos movemos, ¿no? ¿Quién? No, pues, la autoridad, ¿quién la tiene? No, ninguno. ¿Los dos? Pues entonces no nos movemos, ¿no? Porque yo digo que es a la izquierda y tú dices que es a la derecha. Y se paralizaría el cuerpo, ¿no? O sería un caos. Estaría así como loco. Solamente hay una cabeza que tiene la autoridad, ¿sí?
porque así conviene, para que no haya caos, que haya orden, ¿sí? Una cabeza dirige y ejerce autoridad y la otra, ¿sí? Complementa. No se ponen al mismo punto de autoridad, no. La otra va a complementar con buenos consejos, como ayuda idónea que es, ¿verdad? Y buena disposición, ¿sí? Siempre con sumisión voluntaria, diciendo, bueno, marido, quizá te estás equivocando en esto, ¿no? Yo considero que es esto. Oye, fíjate que la palabra de Dios dice esto, ¿ok? Y que el marido pueda decir, sí, pues tiene razón, ¿no? Pero finalmente la cabeza sigue siendo el marido, ¿no? No es como decir, yo ya te dije y tú estás mal y entonces no vamos a hacer lo que tú digas, lo que yo digo, vámonos. No, no, porque si no, es un caos. Lo único que va a generar es esa ruptura, ¿verdad? Esa incomodidad y hasta violencia familiar, como lo decíamos. Cuando la mujer toma las riendas, ¿qué creen que pasa con el varón? ¿Se queda con los brazos cruzados? Se enoja, ¿eh? Y le va a molestar mucho más y las cosas se van a poner peor. Debe haber un orden, una sumisión voluntaria por parte de ustedes, hermanas. Voluntaria, pues no es algo que, ¿por qué voluntaria? Porque no es algo que imponga el esposo, ¿eh? A la esposa. Es una sumisión amorosa y consciente de lo que es el orden que es conveniente, ¿verdad? Porque así lo ha mandado Dios. ¿Por qué lo hago? Porque lo manda Dios, porque me conviene, ¿sí? Cuando se los pregunten, ¿verdad? ¿Y tú por qué te sujetas a tu marido? Pues que, sobre todo a nuestras niñas, ¿verdad? Que están aquí. Va a llegar el punto, el día que se casen, que las van a atacar mucho. El mundo va a seguir avanzando. El mundo no va a vuelta atrás nunca. El mundo seguirá aumentando en la maldad. Y cada vez va a ser más el hecho de decir que la mujer tiene que, y va a haber, ya sabemos que ya hay hasta matrimonios ahí igualitarios y raros, ¿no? Cada vez va a ser así. Y el hecho de que les digan, ¿por qué te sujetas? Va a hacer parecer como que están fuera de este mundo, ¿sí? Pero verdaderamente lo que pueden decir es eso. Yo lo hago de manera consciente y amorosa porque así lo manda Dios, porque me conviene, porque así está mejor mi matrimonio, ¿sí? Bajo la autoridad del varón y porque el varón debe de estar bajo la autoridad de Dios, ¿verdad? Créanme, verdaderamente, pasar por alto este arreglo divino, que así lo ha puesto Dios, es sembrar semillas de discordia y tragedia en el hogar. Se los puedo asegurar. Porque así lo dice la palabra y ¿por qué? Por experiencia también, ¿verdad? Por experiencia. El que quiera decir, no, no pasa nada, no, sí pasa, sí pasa. Los matrimonios se destruyen una vez que no se obedece al Señor. O, como les decía, se mantienen. Ahí van, no, mira, no nos hemos divorciado. Pues sí, pero ¿eres feliz? No, pues no. Aguantando, eso no es. El matrimonio no está hecho para eso. Es para gozarnos en Dios, para darle la gloria a Dios y gozarnos con Él y ver y decirle cada día gracias por la mujer que me has dado, Señor. Gracias porque me diste una mujer que cree en ti y que se somete a ti antes que a mí, ¿no? Y que si se somete a mí con todos mis defectos, lo hace porque primeramente te obedece a ti, Señor. Se somete a ti y obedece. Porque realmente someterse a nosotros, pues es difícil, ¿verdad? Somos hombres. Y ahorita vamos a ver cómo sí podemos arreglar eso. Por eso Pablo pues sigue haciendo énfasis, ¿verdad? En explicarlo con toda claridad en los siguientes versículos, ¿no? Fíjense cómo lo dice. A ver, por si no les ha quedado claro que se deben someter, dice, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿no? Vuelve a esa analogía. Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ujú. ¿Ven? Como lo que les decía, la familia es un cuerpo. Así también la, la iglesia, como es el cuerpo de Cristo, así también somos nosotros. Y Él es su Salvador, ¿no? Dice. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No quiere decir que el marido es el salvador de la mujer, ¿verdad? Por supuesto, sino que, nuevamente, está poniendo ese ejemplo, Pablo, la analogía del matrimonio con la analogía de la iglesia, ¿sí? El salvador es Cristo y es la cabeza y salvador de la iglesia. Así de esa manera, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Ok? Que quede claro. O sea, no se debe de malentender de decir que ay, es que él es mi salvador. No, nosotros no somos salvadores de las mujeres. Ni podríamos, no. Estamos lejos de hacer eso. Solo es Cristo. Pero la analogía, así como la iglesia ha sido salvada por Cristo y Cristo se convierte en la cabeza, así la mujer, ¿sí? Tiene como cabeza ahora al varón. ¿Vale? Y al ser ese el orden establecido, pues deben estar sujetas a sus maridos en todo, ¿verdad? Y vuelvo a lo mismo, de una manera amorosa y voluntaria, así como nos sometemos a la iglesia, ¿verdad? Como se somete la iglesia a Cristo. O alguien está aquí obligado, o lo hacemos por obligación o de manera voluntaria. Voluntaria, ¿verdad? Por amor, ¿no? Por amor a Cristo, ¿cierto? Pues entonces, de esa manera, ¿sí? También la mujer. Nos sometemos en todo a Cristo por amor y de manera voluntaria. Entonces, también la mujer se debe someter en todo de manera amorosa y voluntaria a su marido. Y nos conviene, ¿verdad? Sí, verdaderamente, lo dice el Señor, es conveniente. Al mencionar esta parte de todo, por supuesto, se refiere a las cuestiones del matrimonio, las cuestiones familiares, ¿verdad? Nada por encima de su relación con Cristo, ¿no? Si hay algo que el marido quiere hacer, que quiere llevar a cabo, pero está fuera del orden de Dios, ahí no. ¿Están de acuerdo? No puede decir el marido, dice que en todo, ¿eh? Tú tienes que obedecerme en todo. No, no. En eso yo no puedo, porque está fuera del orden establecido por Dios. Si el marido quiere ir y asaltar un banco, pues la esposa no tiene por qué encubrirlo, ¿verdad? No, eso está fuera del orden de Dios. Pero en todo, ayúdame, maneja todo el carro y cuando salga te arrancas. Discúlpame, pero yo no voy a hacer eso, ¿no? Dicen todo, pero por supuesto todo bajo el orden divino que Dios ha establecido. ¿Sale? Eso debe estar claro. Y por esa razón que creen, amados, es importante que también el marido esté sujeto a Cristo, ¿sí? Para que las decisiones que tomemos sean las correctas. Y entonces sí, la mujer se pueda someter sin problema, ¿verdad? A las decisiones del marido. Cuando una mujer sabe que el marido verdaderamente es un varón de Dios, ¿verdad? Que está en el Señor, que conoce la palabra, no le cuesta trabajo, ¿sí? Es más fácil confiar en él. A lo mejor hasta cuando parezca que es algo a lo mejor erróneo. Ay, híjole, ¿de veras quieres que hagamos esto? Sí, sí, créeme, ya oré, el Señor me lo muestra. Y entonces la mujer dice, bueno, sé que sí es cierto, ¿no? Sé que sí está con el Señor, sé que sí ora. Entonces, aunque a mí me parezca como que no, voy a confiar porque sé que ese varón sí ora, ¿verdad? Sé que es un varón que verdaderamente está y busca obedecer al Señor. ¿Sí? Entonces, de igual manera,
es importante que el marido como cabeza pueda guiar a su esposa en amor, ¿verdad? Para que así la mujer de manera amorosa y voluntaria se pueda someter al marido, ¿no? Y ya lo hemos platicado mucho los varones, ¿verdad? Lo hemos platicado los viernes, en algún momento, ¿no? Depende de ti que esa vid fructífera verdaderamente crezca. La mujer es como una vid fructífera y tus hijos son como olivos, ¿no? En una mesa. ¿Recuerdan ese salmo que leíamos? Que tu mujer sea como vid fructífera y tus hijos como olivos. Depende de ti. La vid se cultiva, entre más alto le pongas, ¿verdad? Se ponen así unas varitas para que la vid se enrede y crezca. Tu mujer va a crecer de una manera mejor, se va a ir más alto, entre más alto la pongas tú también, entre mejor la trates, entre mejor, ¿sí? Tengas tu relación con el Señor, ella va a confiar más en ti. Cuanto más cumplas con tus obligaciones de hombre, ella también va a decir, yo quiero estar sujeta a este hombre, claro, ¿no? Porque este hombre ve por mis hijos y por mi familia y sé que nos va a sacar. Pero si tú no quieres, si tú no tienes una buena relación con el Señor, bueno, pues en primera, ¿cómo te va a escuchar? Si tratas mal a tu mujer, que dice la palabra de Dios también, tus oraciones son estorbadas, ¿no? Si no la tratas cual vaso más frágil y la amas como el Señor manda, pues tus oraciones de entrada, mira, son estorbadas. Entonces, ¿cómo te va a ir bien? O sea, se fijan, es como un círculo vicioso. Pues no. Y ella no va a ver que realmente eres un varón que puede sacar adelante a su familia, que va a trabajar. Y entonces va a decir, pues, qué difícil me la pones que me sujete a ti, ¿verdad? Sí. Pero verdaderamente, cuando los varones cumplimos y nos sujetamos a nuestra cabeza, que es Cristo, hay una manera verdaderamente de poder también ayudarle a nuestras esposas a que sea más fácil esa sujeción a nosotros. Y por eso Pablo nos lo recuerda. Vamos al 25, fíjense. Maridos ahora, ¿no? Ya lo hemos platicado, pero aquí el Pablo hoy nos lo quiere volver a recordar. El Señor dijo, otra vez hablen. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este versículo, amados, es clave. Los varones deben amar a su esposa así, de la misma manera como Cristo amó a la iglesia. Pablo, si se fijan, sigue usando la analogía de la iglesia, ¿no? Con Cristo, para que podamos entender con el ejemplo que nos deja Jesús, cómo debemos amar y someternos unos a otros. Para que aquellos, ¿no? Detractores incluso de la Biblia, los que dicen que la Biblia es machista, puedan ver aquí, ¿verdad? Que es todo lo contrario. La responsabilidad del varón, fíjense, que le pide al hombre no es cualquier cosa. Pone como ejemplo a Cristo, el ejemplo de sumisión de Cristo. Fíjense, de Cristo y el amor por su iglesia para que así nosotros hagamos con nuestras esposas. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Lo veíamos la vez pasada, ¿no? Que veíamos Filipenses, cómo nos amó. Filipenses 2, vamos a repasarlo del 5 al 8. ¿Sí? Cuando nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así, de esta manera, fíjense, cómo nos pone la vara tan alta a los hombres. Así debemos amar a nuestras mujeres. Así nos amó Cristo a nosotros. Y así nosotros debemos dar
nuestra vida por ellas e incluso humillándonos a nosotros mismos para amarlas. ¿Tiene algo de machismo esto? Nada, para nada. Tiene mucho de sumisión y amor y de una gran responsabilidad para los varones. Eso no tiene nada que ver con el machismo. Machismo era lo que hacían los griegos en la antigüedad, ¿no? Que en las mismas casas tenían un cuarto para las mujeres para que allí comieran y no salieran. No podían comer ni con los hombres, imagínense. Eso era machismo, ¿no? Hoy Pablo vemos que pone ese contraste de la vida de los griegos, lo pone ahora con deberes al esposo. Dice, no, tú también tienes deberes para con tu mujer y con tu casa. ¿Sí? Por eso continúa Pablo explicando, fíjense, más sobre estos deberes con la analogía del matrimonio y la iglesia, hablándonos a los varones. Dice, regrésate al 26. Fíjense, ¿para qué? Para santificarla. ¿Sí? Tenemos que amarla, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, así como lo hizo Cristo con nosotros, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Jesús mismo tomó esa responsabilidad, fíjense, él mismo se hizo responsable de su novia, de su esposa, que es la iglesia, ¿no? Él se hizo responsable de purificarla por el lavamiento del agua por la palabra. Y sabemos perfectamente que así fue. Todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, no dejó de ejercer su oficio de profeta, ¿verdad? Profetizó, habló y nos dejó todas las enseñanzas aquí. Todo lo que él habló lo dejó aquí escrito. Él tomó esa responsabilidad de purificar a su iglesia por medio de la palabra. Siguió y sigue inspirándonos, ¿verdad? Con sus enseñanzas. Inspiró a los apóstoles para que nos siguieran escribiendo estas cartas, para que nos enseñaran, para que tuviéramos esto para nuestro lavamiento. Jesús tomó esa responsabilidad, dio su vida, habló, profetizó, nos enseñó y nos sigue enseñando. Ese es el lavamiento de la palabra. Así, amados hermanos, los varones tenemos esa responsabilidad de hacerlo con nuestras esposas, hablarles, profetizarles la palabra. Háblale a tu esposa la palabra. Oye, pero es que a lo mejor ella sabe más que yo porque lleva más tiempo. Eso no tiene que ver. Ten tiempo con el Señor y el Señor te va a instruir, te va a capacitar para que puedas llevar a cabo tu labor. Y verdaderamente eso sucede. Eso sucede, hermanos. ¿Por qué? Porque es el orden del Señor. Dile, Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a hacer un hombre sabio para yo poder también enseñar a mi esposa. Para que se pueda ejercer ese lavamiento por medio de la palabra. Por eso es tan importante diariamente estar aprendiendo del Maestro. Porque así vamos a tener que presentar a nuestras esposas ante Dios, limpias, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor cuando nos diga, ¿y tu esposa? No, pues viene triste, se alejó, no quiere. ¿Y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas, Adán? Cuando tu esposa estaba siendo tentada por el enemigo con esas ideas, ¿nunca te diste cuenta que ya estaba pensando que ella no tenía por qué sujetarse a ti? Porque te veía cómo constantemente fallabas, cómo no la tratabas cual vaso más frágil. Tienes que presentarla limpia y sin mancha, santa. Porque así es la analogía de la iglesia. Cristo tomó esa responsabilidad con la iglesia,
nosotros, varones, tenemos la misma responsabilidad de presentar a nuestras esposas así también ante el Señor. ¿Se dan cuenta? No va a ser nada más de que, bueno, pues ya, pues no, yo no. No, pues ya quién sabe dónde anda, nos divorciamos. No, el Señor va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con la mujer que te di? Es nuestra responsabilidad y tenemos que lograr lo que manda el Señor. Y créeme, la iglesia tampoco quiere ser limpiada, ¿eh? Ni santificarse, hermano, porque está hecha de hombres, ¿no? Seres humanos, pecaminosos. Pero Cristo, con su humillación propia y amor, lo logró. Y va a presentar a una iglesia sometida a Él y una iglesia gloriosa delante del Padre. Lo va a hacer. Y sabemos y confiamos en eso. Que nosotros como iglesia así seremos presentados, limpios y sin mancha. Pero tampoco nosotros somos una sedita. Sabemos que no. ¿Quién quiere santificarse, limpiarse así por sí mismo? No. Lo hacemos porque hemos entendido el amor de Cristo, que Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él nos amó tanto que entonces por amor y voluntariamente nos sometemos a Él. Y queremos hacer lo que Él nos manda, porque vimos su humillación. ¿Qué debes hacer, hermano, para lograr esa responsabilidad tan grande que Dios te pide? Ámala con tu vida. Ámala a tu esposa con tu vida. Y si es necesario que humilles tu gran ego, hazlo también. Es por tu propio bien y por el de tu familia, pero principalmente porque es un mandato del Señor. Y me podrás decir, es que a mí no me enseñaron a ser cariñoso, pastor. No, yo no, yo no. No, mi padre nunca me trató con amor. Tu padre terrenal no, pero tu padre celestial sí te ha tratado con amor. No importa que hayas tenido un padre que no te trató con amor, un padre que te dejó, un padre que no estuvo, ¿no? ¿Cuál, cuál haya sido la circunstancia? Eso no importa. ¿No lo aprendí de un padre? No, pero sí lo has aprendido ahora de tu Padre Celestial. Él sí lo hizo y te dejó el ejemplo. Y te ha tratado con amor. Así que sí sabes cómo hacerlo. Hazlo. No, pero lo que no te deje es el ego. Por eso te digo, si tu ego es tan grande que no te permite, quítalo. ¿Sí? Humíllate. Humíllate. Porque así lo hizo el Señor Jesús. Siendo como Dios, ¿verdad? No lo estimó como una cosa que aferrarse y se hizo como nosotros. Se humilló a ser así como nosotros, imagínense siendo Dios, tomando una forma de hombre como nosotros. Que nosotros no nos podamos humillar, arrancar nuestro ego y decir, sí, tratar con amor y decir, perdón si me equivoco. A veces solo basta decir esa palabra, discúlpame. Que a veces nos equivocamos, levantamos la voz, ofendemos, pero nuestro ego no lo quiere reconocer. A veces solamente hace falta humillarse y decir, sí, te hablé mal, discúlpame. Era lo único que faltaba para que tu mujer dijera, sí, ¿no? Este es el hombre al que me quiero someter. ¿Me entiende? Sí me ama, sí da su vida por mí. Así como Dios lo hizo contigo, varón, hermano, hazlo con tu esposa. ¿Y tus hijos qué creen? Van a aprender lo mismo. Van a aprender el amor ágape a través de ti también. Ese amor ágape es el amor sin condición, ¿verdad? El que se deleita de que el otro esté bien. ¿Sí? Lo voy a hacer para que mi esposa esté contenta. A lo mejor a mí no me parece, pero lo voy a hacer para que ella esté bien.
para que ella se sienta alegre, que sea esa vid fructífera que adorne mi casa y mis hijos sean esos olivos que estén en la mesa sentados, felices. Nos conviene, hermanos, nos conviene verdaderamente tratarlas bien, como nos manda el Señor, dar nuestra vida por ellas y humillarnos cuando es necesario. Si lo hizo mi Señor, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Incluso si ella no se sujeta, si ella no quiere, no por eso la vas a dejar de amar. La tienes que amar. A pesar de que ella no quiera, ámala. Toma el paso tú. Dale amor. Humíllate. Tú debes de decir, yo la sigo amando como dice mi Señor. A pesar de lo que sea, yo la amo. Porque así lo dice el Señor. Fíjense. Terminamos. 28. Así también, dice el Señor, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amados hermanos, yo no veo aquí ninguna opción de si quieres o si ella es así, si es muy bonita, si es... No, aquí es una orden explícita del Señor porque es tu mismo cuerpo. ¿Sí? Somos un mismo cuerpo con nuestras mujeres. Así lo dice el Señor. Y lo dijo desde un principio, ¿verdad? En el libro de Génesis. Y Pablo aquí nos lo recuerda en el 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, ¿verdad? Eso es lo que desde un principio está escrito en el Génesis y aquí lo recuerda el apóstol Pablo. Somos una sola carne, así como la iglesia es un mismo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Así somos nosotros, una sola carne. Por eso dice el 32, fíjate, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sí, porque podríamos decir, ¿cómo? ¿Cómo que un cuerpo? ¿Cómo que somos una? Pues andamos dos, ¿no? Ella está sentada y yo acá. No, es un misterio, dice. Lo digo, así como Cristo y la iglesia son uno, ese misterio de los que ha hablado Pablo, ¿verdad? Durante todo Efesios, así nosotros somos uno solo, un solo cuerpo, una sola cabeza, un solo cuerpo, ¿sí? Y por eso termina volviendo a exhortar y a dejar claro esto a esposas y a sus maridos. ¿Qué dice? 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Vuelve otra vez, verá, reiterando. Y la mujer respete a su marido. Amados hermanos, grande es este misterio. La iglesia y Cristo son uno, la mujer y el marido también. Si en verdad has entendido cómo te amó Cristo, entonces tú tienes la responsabilidad de que tu esposa te ame. Tú eres responsable de eso. Por eso el versículo 33, ¿no? Aunado a todo lo que enseña Pablo, lo vuelve a repetir y resume todo nuevamente, ¿verdad? Diciendo, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Lo resume en una frase que debemos guardar en lo más profundo de nuestro corazón. Esto último, resume todo lo anterior y llevarlo a la práctica. Y yo te lo resumiría en una frase más, fíjate. El deber de la esposa es respetar
El deber del esposo es hacerse merecedor de ese respeto. La mujer tiene que sujetarse al marido, sí, y respetarlo, lo dice la palabra. Pero el marido se tiene que hacer merecedor de ese respeto de su esposa, amándola, humillándose a sí mismo, dándole amor y dando su vida por ella. Por eso les decía que la respuesta al elogio de la mujer virtuosa se responde aquí. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién creen? Ese marido que verdaderamente se sujete a la palabra de Dios, que obedezca verdaderamente y que la ame con su vida y que la lleve él mismo a ese punto de que ella diga, lo amo y me sujeto a él voluntariamente, ¿sí? Y amorosamente. ¿Se dan cuenta? Por eso la palabra, esta frase es muy sabia. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Lemuel, Salomón, debía entender que todos los consejos que había recibido de su madre para poder tener esta mujer virtuosa dependía mucho de él. ¿Quién hallará una mujer así? Un hombre igual, equivalente. ¿Se dan cuenta? Esa es la igualdad divina. Independientemente de la autoridad arriba, la igualdad se da en que ambos somos hijos de Dios. Ambos nos sometemos primeramente a Dios y lo obedecemos. Y entonces, ¿qué creen? Ahora sí, juntos, amándonos, podemos cumplir con lo que dice el Señor. Amar a nuestra esposa con nuestra vida y la esposa respetarnos, sujetándose. Ahí se da todo, buscando diariamente, ¿verdad? Al Señor. En oración, verán que sí es posible gozarse grandemente en las ordenanzas de su palabra. Verán que su matrimonio verdaderamente puede ser gozo. Verán cómo es conveniente siempre obedecer al Señor y cómo su vida conyugal, su vida familiar va a ser de gran gozo, como verdaderamente debe ser, ¿eh? Así debe de ser. Para eso el Señor nos puso juntos, al hombre y a la mujer, para gozarnos en Él. Glorifiquen a Dios con sus vidas, amados hermanos. Tómenlo en cuenta. Todo se resume en primeramente someternos al Señor. Dios los bendiga.